Rebeca. Rebeca. Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar del largometraje Rebeca, de 1940. El primer film rodado en los Estados Unidos por el director Alfred Hitchcock, que había tenido un gran éxito en su país natal, en su tierra, el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra. Alfred Hitchcock. La novela original en la que se basa esta cinta tiene el mismo título, Rebeca. Fue publicada en 1938, recibió una muy buena acogida por el público, tanto que el productor Selznick quiso llevar a la gran pantalla esta historia, este melodrama con tintes psicológicos y algo de suspense, y llamó al genio Alfred Hitchcock. Me gustaría que ustedes vieran la cinta primero, antes de lanzarse, de zambullirse a esta crítica cinematográfica. ¿Por qué? Porque Hitchcock era, pero todavía consigue que su arte, su magia, continúe engañándonos. Y por eso prefiero que ustedes vean la película y luego la parte en la que cuento momentos cruciales de la novela y del largometraje. Hitchcock es un maestro, y hablo en presente porque sus películas continúan jugando con nosotros. Es un maestro de engañarnos, de hacernos creer que las cosas van por un sitio y luego la trama discurrir por otro. Compañeros, Rebeca, la novela original fue escrita por una señorita, una joven, que más tarde en su vida reconocería que se sentía en mucho como un chico en el cuerpo de una mujer. Y esto es importante para entender un poco la novela Rebeca, la complejidad psicológica de sus personajes. Esta escritora británica tuvo en algún momento de su vida una orientación sexual hacia personas de su mismo sexo, cosa que en su sociedad era un tabú, estaba mal visto. Ella llegó a casarse, pero era bisexual, homosexual o como se quiera decir. Todo esto lo cuento porque influye en la trama, en la historia de esta novela. Esta película fue una de las más taquilleras de 1940. Fue un exitazo, ¿eh? Las mujeres acudían en masa a las salas de cine a ver Rebeca. La prenda de vestir que lleva la protagonista, que no es Rebeca, ella no es Rebeca, nunca vemos a Rebeca en toda la película. La prenda de vestir que lleva ella tomó el nombre de Rebeca precisamente por esta película tan popular. Hay una frase que se usó mucho en algún tiempo que es más mala que el ama de llaves de Rebeca. Tiene unos 43 años, es una solterona y dirige o gobierna con mano de hierro esa mansión o los trabajadores que realizan las labores en esa gran mansión. Ya les explicaré todo esto. Vamos por partes. Es más mala que el ama de llaves de Rebeca. Cuando alguien se encontraba con una persona mala, ruin, despiadada, astuta, siniestra, pues usaba esa frase. Les cuento un poco la historia. Una chica que se ha quedado huérfana, que tiene 23 años,
Está en el comienzo de sus 20. Se casa al poco de conocer a un viudo, un señor rico con una gran mansión, tanto que tiene a una plantilla de 20 y tantas personas trabajando para él solo en esa mansión, entre mayordomos, cocineros y demás. La mansión es enorme. Hay un comienzo para la novela y para la película que es el mismo. Soñé con que visitaba de nuevo la mansión. Last night I dreamt I went to Manderley again. La protagonista es la actriz Joan Fontaine. Joan Fontaine fue elegida por el mismo Hitchcock porque, según él, representaba vulnerabilidad. Y es cierto, Joan Fontaine es una actriz, era porque ya falleció, pero la inmortalidad que da el cine me hace hablar en presente. Es una actriz muy fotogénica, donde quiera que la retrates, en cualquier ángulo, se muestra guapa o atractiva, como mujer. Pero hay en ella un halo de vulnerabilidad, incluso siendo ella una mujer fuerte en la vida real. Ganó un Oscar al año siguiente por la película Sospecha, del mismo Alfred Hitchcock. Esta, Rebecca, es la única película de Hitchcock que recibió un premio de la Academia conocido como Oscar, que él mismo, el director me refiero, dice que no se lo dieron a él, sino al productor Selznick, a la mejor película de 1940 y a la mejor fotografía en una película en blanco y negro de 1940. Hitchcock no considera esta película como enteramente suya. Este filme para él no fue completamente de su agrado porque trabajó en un tira y afloja con el productor Selznick, que quería meter sus propias ideas en la película. Una, por ejemplo, es que al terminar el largometraje, spoiler alert, aquella mansión ardiera en llamas y el humo que salía del edificio derrumbándose, ese humo formara una R de Rebecca. Una cosa muy melodramática, muy de novela. Hitchcock rechazó esa idea y terminó la película con una almohada con una R bordada del fantasma de Rebecca, de la sombra de Rebecca. Sombra de Rebecca. Cantaba Jorge Sepúlveda en España. Señores, Rebecca es una mujer que no aparece en esta cinta, pero se repite mucho su nombre. Sin embargo, el nombre de la protagonista nunca se pronuncia. La protagonista, la joven tímida, algo patosa, protagonista, no tiene nombre. Nosotros mismos sentimos la impotencia de esa mujer ante esa nueva vida a la que se enfrenta en una mansión enorme que te puedes perder en ella solamente visitando cada habitación de enormes ventanales. Queridos aficionados al séptimo arte, la psicología de la mujer, para aquellos que parecen odiar a la mujer o tienen un resentimiento constante contra el actual feminismo, solamente se me ocurre decir: hay una madre, todos tenemos una, y con suerte algunos disfrutarán de una hija. Es bueno conocer la psicología femenina. Es bueno leer novelas escritas por mujeres o largometrajes dirigidos por mujeres, guiones de mujeres. Es bueno conocer, por ejemplo, una novela como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, una de las hermanas Brontë. Sí, la hermana de
la mujer que escribió Cumbres borrascosas, que yo recomiendo efusivamente. Rebeca es la sombra de una mujer y Hitchcock sabe engañarnos bien. Nos lleva a pensar que ese hombre todavía quiere a Rebeca y ninguna mujer le parece como Rebeca. A nadie en esa mansión parece caerle bien la nueva mujer que tiene él. La señora de Winter la llaman. El ama de llaves. Yo creo que es una mujer infeliz que quiere que los demás no alcancen una posible felicidad. ¿Por qué? Porque ella estaba enamorada de Rebeca. Aquí hay una atracción sexual encubierta en la novela y en la película de el ama de llaves hacia Rebeca. Cómo habla ella de Rebeca. Cómo recuerda cuando la peinaba durante 20 minutos en una sesión. La forma en que muestra las ropas de Rebeca, la difunta, a la nueva señora de la casa. Incluso pretende acariciar el rostro con una prenda de vestir de Rebeca. Un abrigo de bisón podría ser. Coge con una delicadeza la ropa interior de Rebeca y dice que puede ver la mano a través de esa tela, para que nosotros nos imaginemos que esa tela también mostraba los pechos o la piel de las partes pudendas de Rebeca. La sexualidad y la violencia en las películas de Hitchcock, incluso en 1940, hace 80 años a día de hoy. El protagonista masculino es Sir Laurence Olivier, un hombre de teatro, uno de los mejores actores que haya existido en la escena teatral y en el mundo del cine, el séptimo arte. Laurence Olivier. Y la protagonista, como he dicho varias veces, es Joan Fontaine, acompañada de Judith Anderson. Judith Anderson. Esta mujer también tiene muchas tablas en el teatro, las tenía, porque también falleció, y es una perfecta malvada. Si alguna vez se recogiera una lista de los grandes malos del cine, tiene que aparecer la señorita Danvers, el ama de llaves de la película Rebeca. La señorita Danvers. Como dije anteriormente, este filme ganó un premio Oscar a la mejor fotografía. Y sin duda alguna es una muestra de lo que se podía conseguir con el cine en blanco y negro. La cumbre de lo que podía alcanzarse en el blanco y negro. Cuando entró el color, muchos directores de fotografía rechazaron el color porque habían conseguido trabajar con las sombras en el blanco y negro de una forma tan perfecta que les costaba adaptarse al cine en color, que poco a poco fue instaurándose, poco a poco fue entrando en el cine. Incluso años después de poderse rodar películas en color, Hitchcock rodó Psycho, Psicosis, pudiéndola haber rodado en color, pero quizás el rojo de la sangre en la bañera hubiera afectado a muchas mujeres o personas sensibles, y estoy hablando de otra época, hubiera habido algunos desmayos en las salas, más de los que ocurrieron. Hay un asunto crucial en esta película, y es que en la novela el protagonista es en realidad un asesino. Ese hombre, ese dueño de la mansión, ese personaje rico,
en cualquier definición que puedas tomar de la palabra rico. Tiene dinero y además tiene una psicología rica, su personaje. Ese hombre en la película en realidad no ama a Rebeca, la odiaba y pensaba matarla, porque Rebeca le había confesado que iba a tener un hijo de otro hombre. Esto ocurría en la novela y él la mataba en la novela. Tenían una discusión acalorada y él la mataba. Sin embargo, en la película, por atenerse a un código ético o como quieras llamarlo, que existía en 1940, un código por el que en una película si una persona, un personaje, quiero decir, cometía un crimen, el guión tenía que terminar castigándolo. Ese hombre no podría salir de rositas, no podía quedar libre de pagar su crimen. Entonces, en la película se recurrió a hacer que él no fuera el asesino de Rebeca, sino ateniéndose a algo que ocurre en la novela, que es que esa mujer padecía cáncer y quizás quiso terminar ella misma con su vida de una forma más rápida, sabiendo que iba a morir en cualquier forma. Ella se suicida en la película. En la novela no. En la novela Rebeca es asesinada. Y la nueva mujer del señor Maxim se llama, el personaje de Laurence Olivier, Maxim, acaba con la vida de esa mujer en la novela. Y su nueva esposa, como si no le importara nada eso, lo sigue queriendo y sigue amándolo de alguna manera. Lo sigue amando. Esto desconcierta a muchos. Puedes amar a una persona que sabes que acabó con la vida de su mujer anterior y lo hizo por algún motivo por el que podría haberse divorciado. Pero ella le amenazó con tener un hijo que no era de él y que él tuviera que mantenerlo siempre. Un drama tremendo. Pero a mí lo que me interesa de esta película es la psicología de los personajes, las situaciones y la forma que tiene Hitchcock de rodarlos, todos ellos, todas estas piezas que van apareciendo y de alguna manera sortear las imposiciones del productor Selznick, que le decía que tenía que hacer una cosa, mientras que Hitchcock iba por otro lado. Los personajes de la novela son de la alta sociedad y usan unas palabras que en Inglaterra podrían decir que son posh. Posh es el lenguaje de la alta sociedad que además pertenece a 1938, cuando fue escrita la novela. Quizás los lectores de hoy en día se extrañarán con las frases que se usan en la novela, sobre todo si la leen en inglés. Pero su primera traducción también podría contener frases que están en desuso. La forma de actuar de Laurence Olivier y John Fontaine y los demás también puede presentarse ante nosotros como una forma teatral de interpretar, con unos gestos que han caído en desuso, que ya los actores de hoy en día no presentan esos movimientos de manos o esos gestos que hacen con el rostro, que son más teatrales, son más de otra época. Y eso, amigos, es lo que nos puede fascinar de esta película, entre tantas cosas. Yo les recomiendo que apaguen la luz de sus hogares, se pongan delante de la televisión o el monitor, si tienen uno grande mejor, y con la luz apagada disfruten el universo de Rebeca.
Sí, Hitchcock no tuvo todo el poder en sus manos a la hora de filmar esta cinta, pero tiene bastante de su toque, tiene bastante de un thriller psicológico con suspense. Además es un título muy importante dentro de la historia del cine. Cómo componer el personaje de una persona malvada, cómo realizar una serie de secuencias en las que tú llegues a odiar a esa persona. Esta nueva mujer que tiene Maxim es jovencita, es inexperta, es cándida, se deja pisotear. Como decía François Truffaut, en las conversaciones que tuvo con Hitchcock, recogidas en un libro que se hizo muy popular entre cinéfilos, esas conversaciones que tuvo Truffaut, conversaciones inteligentes, en las que nos descubrían algunos secretos de las películas de Hitchcock, Truffaut se imaginaba a Hitchcock y los guionistas haciendo que la protagonista fuera tan patosa que se le cayeran las cosas y pidiera perdón constantemente por ello. Es una persona de otra época que no tuvo el cariño de los padres porque era huérfana, que tenía ese ideal de casarse con un hombre que la cuidara, y Joan Fontaine es perfecta para este papel. Toda esa vulnerabilidad de la que hablé al principio. Es delgada, llora ante situaciones difíciles, a veces saca coraje y se enfrenta. Cuando le aprietan mucho las tuercas, ella llega a defenderse. Ella hay un momento en la película en que dice: yo soy la nueva señora de Winter, yo soy la dueña de esta casa, porque el ama de llaves pues está o parece estar enamorada del fantasma de Rebeca. Llega a susurrarle al oído a la nueva señora de Winter que se arroje por una de las ventanas, que se tire, que acabe con esa infelicidad que según su cabecita loca está ahí. Ella no es feliz porque nunca podrá suplantar a Rebeca, que era muy inteligente y muy guapa, lo cual no es una verdad completa. Rebeca era una persona manipuladora, era bella, sí, inteligente también, pero era ruin. Pasan las décadas y seguimos imaginando cómo podría ser Rebeca, porque nunca la vemos en la película. La música pretende guiarnos para hacernos sentir una sensación alegre o triste, es rápida o lenta, o evoca situaciones de tristeza en ocasiones o un drama tremendo en otras. La música en esa época era como una guía que le iba diciendo al espectador: ahora un momento alegre, ahora un drama tremendo. Recomiendo el largometraje Rebeca, seguir estudiando la filmografía de Alfred Hitchcock, que me gustaría ir sacando poco a poco. Un hombre con una tremenda complejidad psicológica en sí mismo. Un hombre, les cuento una anécdota, que rodando una película en el Reino Unido de Gran Bretaña, le dijo a una actriz que tenía que zambullirse en las aguas de un muelle, y esta mujer le contestó que no podía porque estaba en esos días. Y él le preguntó extrañado: ¿qué días? La señorita tenía la regla, la menstruación, y Hitchcock no comprendía aquello. Su madre, una mujer muy reservada y muy a la antigua, nunca le explicó que las mujeres tenían eso alguna vez al mes. Hitchcock, ya adulto, siendo director de cine, no sabía que las mujeres tenían la regla. Ese es un ejemplo de la complejidad psicológica de un hombre que entendió a la mujer casi a la perfección a lo largo de su carrera, porque sus personajes femeninos son muy interesantes, muy complejos, muy ricos
muy atractivos, y sin embargo fueron filmados por un hombre que en principio no se relacionaba mucho con las mujeres, en el tema sexual sobre todo, y lo dejo en el aire. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias.